Qué gusto que estén con nosotros para pasar al sexto y último módulo de nuestro curso de hipertensión arterial online. En este módulo vamos a hacer un análisis sobre el tratamiento racional de la hipertensión arterial. Al final de ello, vamos a hablar unas partes sobre el tratamiento combinado, que es muy frecuente en nuestro momento actual. Hay que recordar que en hipertensión arterial no se tratan las cifras, sino se trata el riesgo. Y este riesgo depende de las cifras de presión arterial, pero sobre todo de su asociación con otros factores de riesgo y la asociación con otras enfermedades o con otros marcadores de riesgo, como lo vimos cuando se analizó la estratificación del riesgo. Recordemos nuestro tratamiento conductual, que es sobre todo una reducción en el consumo de alimentos salados. No quitar totalmente la sal, sino reducir. Un consumo de menos de 6 gramos por día. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas para aquellas personas que toman bebidas alcohólicas. Los que no lo hacen no lo requieren. No debemos de recetar que tomen vino o cualquier bebida alcohólica para protección del paciente. Si bien sabemos que las bebidas alcohólicas disminuyen la aterosclerosis, sabemos también que van a aumentar el riesgo, ya que el exceso de bebidas alcohólicas aumenta los triglicéridos, aumenta el ácido úrico, aumenta la presión arterial, pero sobre todo daña el hígado. Y recordemos que las enfermedades hepáticas están en la actualidad ocasionando mucha muerte en nuestro país. Hay que tener un consumo de mucha fibra en la dieta, vegetales, fruta y pobre en grasas. Hay que hacer ejercicio, sobre todo todos los días. Se recomienda al menos 30 minutos por día durante 5 días a la semana. El ejercicio es una medicina que debemos de recetar, ya que es útil en la medicina preventiva, en la medicina terapéutica y la utilizamos mucho en la medicina de rehabilitación. Hay que reducir el exceso de peso y no es necesario que llegue al peso ideal. Con que tengamos una reducción del 10% del exceso de peso, vamos a tener beneficio. Ya hablando específicamente del tratamiento farmacológico, debemos de insistir que este debe de ser individualizado. Estamos ya lejos de aquellos tiempos en los que la misma Organización Mundial de la Salud recomendaba el escalón terapéutico, dándole el mismo tratamiento a todos los pacientes. Ahora no. Ahora hay que individualizar este tratamiento en relación a las características de cada paciente. Hay que conocer muy bien las características farmacológicas del medicamento que vamos a emplear. Conocer las enfermedades concomitantes, conocer los efectos adversos que han tenido algún medicamento que haya utilizado el paciente con anterioridad. Ya que vamos a seleccionar el medicamento a prescribir, lo primero que debemos de hacer es eliminar los contraindicados. Por ejemplo, si tenemos pacientes con asma o con bronquitis crónica, no le vamos a recetar propranolol. Si el paciente tiene estreñimiento, no le debemos de recetar verapamilo. Si es una persona embarazada, están contraindicados los inhibidores de la ECA y los ARA2. Después de haber eliminado los que no vamos a emplear, hay que seleccionar los que les van a dar más beneficio. Por ejemplo, si tenemos un paciente ansioso, con palpitaciones, con taquicardia, podemos utilizar un beta bloqueador. Si tenemos pacientes con prediabetes, con diabetes o con síndrome metabólico, serían de elección los inhibidores de la ECA o los ARA2. Si tenemos a la persona embarazada, estaríamos indicado alfa-metildopa.
Hay que valorar el costo, pero el costo no en relación a lo que cuesta el medicamento, sino considerarlo como una inversión para mantener sano al paciente, para mantener una vida saludable y prolongar su esperanza de vida. Hay que seleccionar aquel medicamento que pueda comprar el paciente y que no lo abandone, o que se le pueda proporcionar por el sector salud. Tenemos medicamentos ya muy antiguos que trabajan sobre el sistema nervioso. Incluso el primero, la Reserpina, Serpacil, es un medicamento que ya salió del mercado. Este medicamento se utilizó a partir de los años 50 y ya no lo tenemos en nuestro mercado mexicano. Al igual que otros que también han salido, como pueden ser la clonidina y la guanetidina. Pero de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso, nos queda la alfametildopa. Es un medicamento que tiene un lugar importante en la actualidad, ya que está indicado en el embarazo. No afecta al producto, se puede utilizar en la madre lactando y también tiene indicación del paciente que no tiene muchos recursos económicos, porque es un medicamento barato. Se puede utilizar como tercer o cuarto fármaco en caso necesario. Hay que recordar que su presentación es de 250 o 500 miligramos y que se debe de dar cada 8 horas, ya que es de acción corta. Está contraindicada en aquellos pacientes que tienen depresión o que tienen daño hepático. Los natriuréticos. Estos son medicamentos también de los años 50 que se utilizaron en dosis muy altas, ocasionando muchos efectos adversos. Lo que hemos aprendido ahora de ellos es que hay que utilizarlos a dosis bajas. Y precisamente su mecanismo de acción, que es disminuir la reabsorción de sodio, es lo que nos va a proporcionar un descenso de la presión arterial. Este efecto natriurético, orina sodio, va a disminuir la probabilidad de que nuestros vasos sanguíneos respondan con vasoconstricción a aquellas sustancias vasoconstrictoras como son la noradrenalina y la angiotensina 2. También pueden disminuir la reabsorción de agua y con ello el volumen sanguíneo y el retorno venoso. Su efecto va a ser disminuir las resistencias periféricas. Hay que recordar los efectos adversos. Prácticamente todos los medicamentos, a excepción de un pequeño grupo que les voy a indicar más adelante, tienen efectos adversos. Hay que recordar que los natriuréticos tienen efectos adversos, y esto hay que considerarlo en todos los medicamentos. Hay un solo grupo que prácticamente no tiene efectos adversos, que ya lo comentaremos más adelante. Pero lo que hemos aprendido de los natriuréticos, antes llamados diuréticos, es que a dosis altas van a tener más efectos adversos. Y son medicamentos que se llaman de techo bajo. Esto quiere decir que no hay que subirles la dosis, porque si subimos la dosis no vamos a tener mejor respuesta antihipertensiva y sí nos vamos a acercar a los efectos adversos. Si utilizamos dosis altas de estos natriuréticos, vamos a perder volumen y vamos a perder electrolitos, en donde destaca la pérdida de potasio. Esta hipocalemia, que nos va a dar calambres, nos puede favorecer arritmias, aún extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular. Todos los natriuréticos ocasionan elevación del ácido úrico. Pueden alterar el funcionamiento del riñón, sobre todo cuando se utiliza a dosis altas. Y también a dosis altas van a alterar el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Por eso es importante, si hablamos de tiazidas, utilizar dosis bajas. No altera el metabolismo de la glucosa ni de los lípidos la indapamida, a cualquier dosis que se dé. Pero sí aumenta el ácido úrico. Esto hay que recordarlo. Y pueden presentar disfunción eréctil. Entonces siempre vamos a tomar en cuenta aquellas precauciones o contraindicaciones para ir eliminando los medicamentos que no vamos a utilizar.
Si el paciente tiene ya de inicio hiperuricemia, mejor no debemos de utilizar natriuréticos, o en caso muy necesario, hacerlo a dosis muy bajas, cuidando el ácido úrico. En pacientes con insuficiencia renal no es conveniente utilizarlos. En el embarazo nunca utilizamos natriuréticos ni diuréticos. En los pacientes con diabetes o con dislipidemia vamos a utilizar dosis bajas de tiazida, clortalidona o hidroclorotiazida, y podemos utilizar en dosis plena a la indapamida. Son medicamentos cuya acción es muy larga. La podemos indicar cada tercer día. Y van a estar indicados en pacientes que presentan ya edema, que tienen insuficiencia cardíaca, y sobre todo la utilizamos mucho en combinación. Van a ver ustedes que la mayor parte de los medicamentos que vienen ya combinados en la misma tableta van a traer generalmente un natriurético. Los beta bloqueadores. Estos medicamentos, en donde destaca como mecanismo de acción la disminución de la fuerza de contracción del corazón y la disminución de la frecuencia cardíaca, y por ello mismo disminución del consumo de oxígeno del corazón, fueron indicados inicialmente en la angina de pecho. Pero también tienen como otro mecanismo de acción disminuir la actividad plasmática de la renina, que finalmente van a disminuir la producción de angiotensina 2 y los efectos de esta sustancia. Disminuyen las resistencias periféricas, por lo que van a ser finalmente vasodilatadores, con disminución de la fuerza de contracción del corazón. Como efectos adversos, los vamos a tener dependiendo del tipo de medicamento que estemos utilizando. Y vamos a tener más efectos adversos si utilizamos betabloqueadores no cardioselectivos a dosis altas, como sería el propranolol a dosis de 40 miligramos cada 8 horas. Destacan dentro de estos efectos la bradicardia, la disminución de la conducción auriculoventricular, pero también efectos en otras partes de nuestro organismo, como sería el broncoespasmo, la vasoconstricción periférica. Los beta bloqueadores, sobre todo, insisto, los no cardioselectivos, van a alterar el metabolismo de la glucosa y de los lípidos y pueden ocasionar disfunción eréctil. Al igual que con cualquier grupo de antihipertensivo, debemos de tener cuidado en las contraindicaciones. Y para el propranolol o los no cardioselectivos son la insuficiencia cardíaca, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular. Aquí estamos viendo por qué requerimos forzosamente en el estudio del paciente hipertenso un electrocardiograma. No nada más para conocer las características del corazón, si hay arritmias, si hay isquemia o no, sino también para ver si no hay bloqueo auriculoventricular. Podemos tener un paciente con un PR largo, con bloqueo auriculoventricular de primer grado, en donde estarían contraindicados estos beta bloqueadores. Y si no tenemos electrocardiograma, no lo podríamos detectar. En la intolerancia a la glucosa o en el paciente diabético hay que tener cuidado. En el paciente con dislipidemia. Si tenemos pacientes con asma o con bronquitis crónica, estarían también contraindicados. En el paciente con insuficiencia arterial periférica y en presencia de disfunción eréctil. Todas estas contraindicaciones se van a hacer menos si tenemos beta bloqueadores cardioselectivos. Y sería todavía mucho menos en los que son muy cardioselectivos. Dentro de ellos estamos hablando del bisoprolol. O podemos utilizar los beta bloqueadores que tienen otro mecanismo de acción, como es también el bloqueo alfa. Estamos hablando específicamente del carvedilol. O aquel beta bloqueador que es beta bloqueador con acción vasodilatadora por aumentar la producción del óxido nítrico, como es el nebivolol.
estos tendrían mucho menos contraindicaciones e incluso a dosis bajas se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca. Todos los betabloqueadores, desde el propranolol, se pueden utilizar en la cardiopatía isquémica, en arritmias supraventriculares, en pacientes taquicárdicos, en presencia de migraña. Vamos a repasar ahora al grupo de los calcioantagonistas. Pero aquí sí es importante dividirlos en dos grupos. Aquellos que tienen mayor efecto sobre el miocardio, como son el verapamilo y el diltiazem. Recordemos que al disminuir la presencia de calcio y con ello disminuir que se junte la actina y la miosina en el miocardio, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Pero también su efecto a nivel vascular va a disminuir la vasoconstricción periférica y con ello vasodilatación. Entonces, los medicamentos que actúan más sobre el miocardio, como es el verapamilo y el diltiazem, su mecanismo de acción fundamentalmente va a ser la acción que tiene sobre el corazón y en parte las resistencias periféricas. Pero además disminuyen las resistencias coronarias y son neutros desde el punto de vista metabólico. Esto quiere decir que no están contraindicados en el paciente con diabetes y no están contraindicados en el paciente con dislipidemias. Los efectos adversos de estos calcioantagonistas van a ser que provocan bradicardia y también disminución de la conducción auriculoventricular. O sea, también pueden aumentar el PR. Por lo tanto, requerimos también un electrocardiograma basal antes de indicarlo. Pueden ocasionar constipación y en raras ocasiones edema. Las indicaciones del verapamilo y del diltiazem van a ser fundamentalmente en la cardiopatía isquémica y tienen contraindicaciones especialmente en presencia de insuficiencia cardíaca y bloqueo auriculoventricular. Son medicamentos, sobre todo el verapamilo, que se han utilizado en taquicardias. Se utilizan a nivel hospitalario para el manejo de la taquicardia supraventricular. No están contraindicados y se pueden emplear con mucha confianza en pacientes con diabetes y con dislipidemias. Ahora vamos a analizar a los calcioantagonistas con mayor efecto a nivel periférico. Estamos hablando de los derivados de las dihidropiridinas. Inicialmente fue la nifedipina y más adelante todos los terminados en ina inicialmente, pero ahora se les ha terminado en ino. Tenemos al amlodipino, lercanidipino, etc. Estos calcioantagonistas van a bloquear el acoplamiento excitación-contracción de la miofibrilla de la pared arteriolar, es decir, van a ser vasodilatadores. Disminuyen en forma muy importante las resistencias periféricas, prácticamente no tienen efecto sobre el miocardio, actúan más a nivel periférico y también, al igual que el otro subgrupo, son metabólicamente neutros. Los efectos adversos dependen de su efecto. Mientras más potente den la vasodilatación, vamos a tener en forma refleja diferentes tipos de efectos adversos, entre los que destacan la cefalea, las palpitaciones, rubor y el edema. Este grupo prácticamente no tiene contraindicaciones. Se pueden utilizar en todo tipo de hipertenso. Se pueden utilizar en el embarazo incluso como segundo medicamento. Se pueden emplear en insuficiencia cardíaca, en diabetes, en dislipidemia. Su única contraindicación sería que no toleren al fármaco. Es el único subgrupo
de todos los que vamos a analizar, que no tiene contraindicaciones. Y su mayor utilidad la tenemos en la cardiopatía isquémica, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con dislipidemia, diabetes o con hipertrofia ventricular izquierda. Son muy útiles en el paciente con hipertensión sistólica aislada y en el paciente adulto mayor. Revisemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya dijimos, estos medicamentos van a evitar que la enzima dipeptidil carboxipeptidasa transforme a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Evitamos así la acción de esta sustancia potentemente vasoconstrictora. Y por otro lado, evitamos la destrucción de la bradicinina, sustancia vasodilatadora. Pero además tienen otros mecanismos de acción, como son disminución de la secreción de la aldosterona. Finalmente, disminuyen las resistencias periféricas, pulmonares y, muy importantemente, las resistencias renales. Mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto es muy importante y lo resaltamos. No solo son neutros en relación a este problema de diabetes, sino que mejoran la sensibilidad, por lo que los vuelven electivos. Son de indicación primaria. Metabólicamente neutros en otros aspectos como serían las dislipidemias y el ácido úrico, que no lo afectan. Sus efectos adversos son frecuentemente la tos. Es una tos seca. Si a un paciente le da tos con captopril, le va a dar tos con enalapril o con cualquier otro inhibidor de la ECA. Por lo tanto, debemos de cambiar el medicamento y debemos de cambiar a medicamentos de este grupo. Retienen potasio, o sea que ocasionan hipercalemia, que en algunas circunstancias, si lo combinamos con una tiazida que pierde potasio, equilibrarían este ion y potenciarían su efecto antihipertensivo. En ocasiones muy raras van a dar exantema, generalmente manifestados por manchas. Disgeusia, lo cual es muy raro, pierden el apetito, pierden el gusto por el alimento. Y el angioedema, que afortunadamente en nuestro país no se da. Hay que tener cuidado con los inhibidores de la ECA cuando hay estenosis renovascular bilateral o en riñón único, porque se puede presentar insuficiencia renal aguda. Están contraindicados en el embarazo y hay que tener cuidado si el paciente ya tiene hipercalemia. Son medicamentos que, al igual que los ARA2, van a proteger al riñón. Se pueden dar en el paciente que inicia el daño renal o que ya tiene daño renal avanzado, pero en estas circunstancias debemos de cuidar el potasio. Los pacientes con insuficiencia renal van a tener elevación de potasio. Y si esta elevación de potasio ya se presenta, entonces no será conveniente utilizar estos inhibidores de la ECA. Su utilidad más importante está en el paciente con insuficiencia cardíaca, en el diabético, en el prediabético, para proteger el riñón, en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, ya que son medicamentos que reducen mucho la hipertrofia ventricular izquierda, y pacientes que tengan dislipidemias. Los ARA2, antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Recordemos que la angiotensina 2 se forma de la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Pero también hay otros caminos que la van a producir y también se produce in situ en el corazón, en el endotelio, en las glándulas suprarrenales. Estos medicamentos van a inhibir la acción de la angiotensina 2, se haya formado donde se haya formado, bloqueando específicamente al receptor AT1. Y con ello disminuyen la vasoconstricción periférica. Van a disminuir la liberación de sustancias vasoconstrictoras, como sería la aldosterona, la vasopresina,
disminuyen la actividad del sistema nervioso, tanto central como periférico, tienen un efecto natriurético, ya que disminuyen la reabsorción tubular de sodio, estimula a la prostaciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora, y por inhibir a la angiotensina 2, disminuyen en forma importante la hiperplasia y la hipertrofia del vaso y del miocardio. Este subgrupo prácticamente no tiene efectos adversos, son comparables a los del placebo. Hay que tener cuidado, como lo dijimos, igual que los inhibidores de la ECA, en pacientes con estenosis renal bilateral o en riñón único, están contraindicados totalmente en el embarazo y mucho cuidado en el paciente con hipercalemia. Sus indicaciones son, sobre todo en el paciente prediabético, diabético, el que tiene insuficiencia cardíaca, el paciente que tiene daño renal, el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda y el que tiene dislipidemias. Los antihipertensivos que tenemos para el inicio del tratamiento son sobre todo los natriuréticos, los beta bloqueadores cardioselectivos, los calcioantagonistas, en donde debemos de destacar a los calcioantagonistas derivados de las dihidropiridinas y además de acción prolongada, los inhibidores de la ECA y los ARA2, ya sea solos o en combinación. Vamos a ver más adelante que sobre todo hay que resaltar que se haga el tratamiento en combinación. Y vamos a empezar entonces a analizar este tratamiento combinado. Sabemos que todos los antihipertensivos tienen un efecto muy similar. No hay un antihipertensivo que sea mayor de potencia que otro. En términos generales son muy iguales. Pero es muy importante incrementar el tratamiento para lograr que las metas sean alcanzables y que sean rápidamente alcanzables. Y la mejor forma de incrementar el tratamiento es hacer un tratamiento combinado. Los objetivos del tratamiento combinado, y no nada más del tratamiento combinado, sino de cualquier tratamiento, son disminuir la mortalidad, evitar las complicaciones vasculares y las complicaciones orgánicas por la hipertensión, y mantener una buena calidad de vida. Todos los objetivos de cualquier tratamiento, ya sea hipertensión, dislipidemias, diabetes, etc., es precisamente esto: disminuir la mortalidad, hacer que no haya complicaciones y mantener una buena calidad de vida. Que nuestro paciente viva más, sin problemas y con buena calidad de vida. Recordemos las metas. Metas señaladas en la norma oficial mexicana de hipertensión. Si no hay comorbilidad, debemos de llevar la presión arterial a cifras menores de 140/90. En presencia de diabetes, estas cifras deben de estar por debajo de 130/80. Mantener un índice de masa corporal de menos de 25. El nivel del colesterol total debe de estar abajo de 200 miligramos por decilitro. No fumar. Evitar el exceso de sodio y el exceso de alcohol. Aquí quiero resaltar, no fumar. Es no reducir al cigarro. Es no fumar. Esta tabla nos sirve para demostrar el número de medicamentos que se requieren para lograr la meta del control de la presión arterial. Tenemos muchos estudios a nivel internacional que en promedio nos van a indicar que requerimos 3 medicamentos para llegar a la meta. Esto es muy importante, porque muchas veces se da un solo medicamento, se revisa al paciente en una semana y todavía no está controlado. Hay que esperar a que el medicamento haya hecho su mayor efecto, y este se logra después de 3 o 4 semanas de estarlo tomando en forma correcta. Pero además vamos a requerir más adelante 2 o 3 medicamentos. Entonces yo les recomiendo iniciar en cualquier circunstancia con 2 medicamentos. Vamos a ver más adelante que el uso del tratamiento combinado
no es nada más para los hipertensos que no responden a un solo fármaco, sino se puede utilizar en cualquier momento. Vamos a seguir. ¿Qué buscamos con el tratamiento combinado? Buscamos lo que buscamos con cualquier tratamiento, alcanzar las metas. Pero además de alcanzar las metas, hay que alcanzarlas lo más pronto posible para evitar que la presión arterial nos esté ocasionando daño. Hay que potenciar efectos con mecanismos de acción diferente, combinar antihipertensivos de grupos diferentes, con acciones diferentes que aumenten el efecto antihipertensivo de ellos. Hay que evitar efectos adversos. Estos efectos adversos los vamos a lograr si utilizamos dosis más baja de cada medicamento en cuestión. No es lo mismo ir incrementando la dosis de un solo fármaco a utilizar una dosis más baja y tener mejores efectos si lo combinamos con un medicamento de otro grupo. Vamos a favorecer la adherencia, sobre todo si utilizamos antihipertensivos que ya traen el tratamiento combinado en la misma tableta. Vamos a reducir los costos. ¿Y cuándo vamos a iniciar el tratamiento combinado? Desde luego de inicio en todo aquel paciente que tiene una hipertensión arterial grado 2 o grado 3. Cuando tenemos ya mucho daño a nivel cardiovascular o a nivel renal. Pero también lo podemos utilizar en pacientes con hipertensión grado 1. Podemos utilizar ahí 2 medicamentos de diferente grupo en dosis bajas. Es lo que les decía anteriormente. No es el tratamiento combinado únicamente para aquellos que no han respondido. Podemos emplearlo desde el inicio, aún con pacientes con un grado menor de hipertensión. Es importante resaltar que debemos de alcanzar las metas y alcanzarlas lo más pronto posible. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento combinado? Vamos a asociar 2 medicamentos de diferente grupo, preferentemente que se complementen en su acción y con ello evitar efectos adversos. Ya poníamos de ejemplo a los inhibidores de la ECA, a los ARA2 que retienen potasio, combinado con una tiazida que pierde potasio. Entonces ahí se complementa perfectamente su acción y evitando efectos adversos, potenciando el efecto antihipertensivo. Podemos utilizarlos preferentemente en la misma formulación para facilitar su empleo. Y en muchas ocasiones va a ser necesario emplear más de 2 fármacos, a veces 3, a veces 4. Dentro de todos los antihipertensivos que hemos estudiado, los natriuréticos son los que se utilizan con mayor frecuencia en tratamiento combinado. Y en la actualidad, también como tratamiento combinado, se está empleando al amlodipino, un antihipertensivo muy bien tolerado que no tiene contraindicaciones. Se están utilizando mucho en tratamiento combinado con fármacos de otros grupos. Para indicar el tratamiento farmacológico, debemos de conocer muy bien a nuestro paciente, haberle hecho una historia clínica adecuada, completa, haberlo explorado en forma correcta, tener mucha comunicación con el paciente, informarle que su enfermedad es una enfermedad permanente, que no se va a curar con una caja o con un tratamiento de 10 o de 15 días como si fuera una infección de vías urinarias o una diarrea. Tenemos que informarle mucho sobre su enfermedad. Mientras más sepa sobre hipertensión arterial, más fácil va a ser el manejo de nuestro paciente hipertenso. Hay que modificar a un estilo de vida saludable, que haga ejercicio todos los días, que no fume, que tenga un consumo bajo de sal, consumo muy bajo o nulo de alcohol. Descartar, ya que estamos estudiando los fármacos, aquellos contraindicados. Seleccionar los que le den más beneficio. Valorar el costo. Favorecer la adherencia al tratamiento y ello se logra con pocos fármacos
pocas dosis, evitar efectos adversos y sobre todo si ve el paciente que hay respuesta. Si desde el principio le dimos un tratamiento combinado potente, en la siguiente consulta el paciente ya ve los resultados y entonces va a tener adherencia a su tratamiento y confianza en su médico. Prácticamente todos los pacientes hipertensos requieren tratamiento combinado. Y una invitación para que estudien. La medicina avanza muy rápido, el tratamiento de hipertensión avanza muy rápido. Para concluir, no hay que olvidar, el tratamiento preventivo es el mejor. Hay que mantener el peso deseable, reducir o evitar la ingestión de bebidas alcohólicas, reducir el consumo de sal, hacer ejercicio preferentemente diario, y estas acciones se deben de realizar desde la infancia. Este tratamiento preventivo, que es muy barato, que es mantenerse en peso saludable, ejercicio, dieta saludable, no fumar, se debe de completar con la revisión de aquellas enfermedades ocultas, como son la hipertensión arterial, las dislipidemias, la diabetes, entre otros.